la colaboración con primaria. Debemos introducir un fármaco modificador de la enfermedad. Debemos controlar la enfermedad en este intervalo, ¿de acuerdo? Porque es de la manera que mejoramos el pronóstico rápidamente de nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente deformado es un paciente, o sea, un paciente no nos puede llegar deformado ya a una consulta de especialidad, ¿de acuerdo? Tiene que ser rápidamente un diagnóstico precoz de un paciente que tiene artritis, lleva 2-3 meses con artritis y ya no llega y le diagnosticamos, y introducimos un metotrexato, ¿de acuerdo? No puede haber un retraso diagnóstico. Primero, porque el paciente va a estar fastidiado, y segundo, porque vamos a empeorar su pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los fármacos clásicos que se utilizan en la actualidad? Pues aquí lo tenéis: metotrexato, leflunomida, talazotirina y hidroxicloroquina. Y generalmente la ciclofosfamida, atropina y micofenolato se utilizan para manifestaciones extraarticulares, ¿de acuerdo? El metotrexato. El metotrexato es el fármaco de elección para el tratamiento de la artritis reumatoide y la mayoría de las artritis crónicas, sobre todo periféricas, ¿de acuerdo? El metotrexato es un citotóxico, es un inmunosupresor, pero es el fármaco más seguro, que más experiencia tenemos y el que más tolerancia y más seguridad tiene a largo plazo. Gente que lleva 10, 15, 20 años con metotrexato, ¿de acuerdo? Hemos mostrado una eficacia y una seguridad muy buena. La dosis habitual entre 15 y 20 miligramos semanales. El metotrexato se toma una vez a la semana. Puede ser en comprimidos o inyectables, ¿de acuerdo? Se suele asociar con suplementos de ácido fólico para disminuir los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes y que requiere controles analíticos? Pues la hepatotoxicidad, ¿de acuerdo? Habitualmente reversible y que además suele mejorar con el ajuste de dosis. Las citopenias y luego, más raras, la clásica, luego la intolerancia, náuseas, vómitos, que al final el paciente muchas veces no tiene que suspenderlo por dicho motivo, o la toxicidad pulmonar, cualquier manifestación. El metotrexato puede producir bronquiolitis, fibrosis pulmonar, tos insidiosa persistente, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, controles analíticos. Cada 3-4 meses hay que pedir un control analítico para ajuste de medicación. La leflunomida es un fármaco que salió más recientemente, es un análogo también de metotrexato, se toma oral, vía oral, hace falta que pase por inspección médica, ¿de acuerdo? Y los efectos secundarios también, hace falta controles analíticos, sobre todo de la tolerancia, toxicidad hepática, y es más frecuente también la citopenia. La talazopirina no es el fármaco de primera elección en la artritis reumatoide, pero sí lo puede ser en las espondiloartropatías, con manifestaciones periféricas, ¿de acuerdo? La talazopirina también es de fármaco de elección en las artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que vale para las dos cosas. Hace falta también controles analíticos, la toxicidad hepática, y luego la talazopirina es muy frecuente que te dé leucopenia o linfopenia, ¿vale? La hidroxicloroquina, los antipalúdicos, hidroxicloroquina o cloroquina, no es el fármaco de elección en la artritis reumatoide. Lo puedes poner el fármaco de elección en la artritis reumatoide de poca expresividad, reumatismos palindrómicos o los pacientes ancianos que quieres intentar evitar metotrexato de primera. Pero sí suele ser el fármaco de elección en la artritis del lupus, en la artritis del Sjögren, en la artritis de la enfermedad indiferenciada o mixta del tejido conectivo, porque suelen ser artritis más benignas, no tan agresivas como una artritis reumatoide. Pero tened en cuenta que si hay una artritis agresiva, ponerle metotrexato. Y por supuesto en una artritis reumatoide, metotrexato de primera elección. La ciclofosfamida, atropina, micofenolato no suelen servir para la artritis, se utilizan para las manifestaciones articulares. Afortunadamente las manifestaciones extraarticulares cada vez son menos frecuentes, porque tenemos controlada la enfermedad, ¿de acuerdo? Muchas manifestaciones extraarticulares, vasculitis reumatoidea severa, o paniculitis, afectación pulmonar, los nodos reumatoideos a lo mejor más severos, bueno, se siguen viendo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo aquellos que iban asociados a mal control de la enfermedad, pues cada vez se ven menos. Los fármacos clásicos se pueden tomar en monoterapia o en combinación, para las artritis que ya van cogiendo más gravedad, ¿de acuerdo? El tratamiento suele ser escalonado. Empiezas con control agudo de antiinflamatorios corticoides y le añades un fármaco, suele ser el metotrexato. Si con eso no es suficiente y requiere dosis inaceptablemente de corticoides, le añades otro fármaco. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes? Metotrexato más leflunomida, ¿de acuerdo? Por supuesto, citopenia y toxicidad, y lo que se llama triple terapia, metotrexato, talazopirina más hidroxicloroquina, ¿de acuerdo? Esto es un inconveniente que son muchas pastillas, pero bueno, son combinaciones bastante eficaces, aunque en realidad puedes hacer las combinaciones de FAMES según un poco cada paciente. De hecho, una ponencia de un reumatólogo muy famoso
con los fármacos que disponemos en la actualidad, habría para hacer más de 100 o 200 tipos de combinaciones diferentes con todos los fármacos que a día de hoy disponemos para la artritis reumatoide. Pero básicamente estas son las combinaciones habituales. ¿Está incluido ahí el nombre comercial Enbrel? No, Enbrel es terapia biológica. Ahora. Entonces, ¿qué son las terapias biológicas? ¿De acuerdo? Pues lo que hemos dicho, las terapias biológicas son contra estas citoquinas, o específicamente, en el caso de rituximab, contra el linfocito B, no el linfocito T. Estas son las terapias biológicas aprobadas para la artritis reumatoide, mirad ahí, un momentito, y luego para la espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Como veis, lo más importante son los anti-TNF, que como veis tienen un papel central en la inflamación, ¿vale? Mientras que antiluquina 1, antiluquina 6, modulador selectivo con estimulación del linfocito T y el anti-CD20 están aprobadas para artritis reumatoide, no lo están para espondilitis anquilosante ni artritis psoriásica. ¿De acuerdo? El Enbrel es un receptor soluble contra que se une al TNF. Su dosis es 50 miligramos una vez a la semana. Hay Enbrel de 25 que se utiliza 2 veces a la semana. El adalimumab, Humira, 40 cada 15 días, anticuerpo monoclonal. El infliximab, anticuerpo monoclonal, que es de uso hospitalario. Este fue el primero en salir. También aprobado en enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que el adalimumab. También aprobado en psoriasis, estos tres. Más recientemente, certolizumab y golimumab, que lo que tiene son anticuerpos monoclonales. La ventaja es la posología, cada 14 días, 50 días. Interleuquina 1 se llama Anakinra. Esto prácticamente ha quedado delegado por mucha menor potencia terapéutica. Se utiliza mucho en las artritis idiopáticas, en las sistémicas, en el STIL. Interleuquina 6, tocilizumab, ¿de acuerdo? Este se utiliza cada 4 semanas en el hospital de día, es intravenoso. El abatacept de Florencia es un modulador selectivo de la coestimulación del linfocito T. La coestimulación es necesaria para activación del linfocito T. Se pone cada 4 semanas intravenoso en el hospital de día. Y el rituximab, que está aprobado para artritis reumatoide, también este es el que utilizaban, tiene muchísima experiencia los hematólogos para el tratamiento de linfomas y los síndromes linfoproliferativos. La dosis en artritis reumatoide es mucho menor. Es 1 gramo en 2 dosis, separadas cada 15 días, se pone cada 6 meses. Y también en el hospital de día intravenoso. ¿De acuerdo? Bien. En las espondilitis anquilosante y artritis psoriásica solamente han demostrado eficacia la terapia anti-TNF. También quiero deciros una cosa. Los anti-TNF siempre van en artritis reumatoide en combinación con metotrexato, que es como realmente han demostrado eficacia. En monoterapia, metotrexato anti-TNF no han demostrado más eficacia que el metotrexato. Estos fármacos son muy efectivos junto con metotrexato. ¿De acuerdo? El único que es más efectivo en monoterapia frente al metotrexato es el tocilizumab. ¿De acuerdo? Es el único que ha demostrado mayor eficacia en monoterapia. En el caso de artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, se pueden utilizar también en monoterapia. En la artritis reumatoide también, pero siempre debes asociarles si puedes, ¿no? Otras veces es que no puedas por efectos secundarios. ¿De acuerdo? Pero aquí sí que se suelen utilizar en monoterapia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué precauciones hay que tener con estas terapias biológicas? Están demostrando terapias muy seguras, ¿de acuerdo? Y muy eficaces. Ya tenemos supervivencias de gente que lleva 10 años tomando, ¿de acuerdo? Entonces, hace falta con un estudio, digamos, lo he separado aquí en una línea, antes de poner el tratamiento y durante su seguimiento. Pues control analítico, normal, perfil hepático, hemograma, resonancia encefálica aguda. Hay que hacer un estudio de tuberculosis. Cuando se empezó a poner esta terapia, la reactivación de la tuberculosis fue muy frecuente, y más en España, porque es muy habitual que nosotros todos hayamos estado en contacto con la tuberculosis. Entonces hay que hacer un estudio previo. Se realiza un mantús. Si el mantús es negativo, hay que repetirlo a la semana, es lo que se llama booster. ¿Por qué? Porque muchos enfermos están inmunodeprimidos, vienen de tomar metotrexato, de tomar corticoides, entonces el primero puede ser negativo. ¿De acuerdo? Si el mantús es positivo, el paciente está vacunado, hay que hacer una placa de tórax por si tuviera cambios crónicos sospechosos de haber estado en tuberculosis, hay que realizar una profilaxis tuberculosa. El tratamiento de elección es la isoniazida, 300 miligramos durante 9 meses. Si se produce toxicidad hepática, recordad que estos pacientes van a ir con metotrexato, hay que sustituir por rifampicina. Antes se recomendaba empezar un mes antes con rifampicina, con isoniazida, y luego ya introducir la terapia de TNF. Ahora habitualmente empezamos todo a la vez. ¿De acuerdo? Hay que hacer previo estudio de serología de virus B y virus C. También se recomienda el VIH.
el virus C ya hay pacientes que se benefician de terapia biológica y se ha mostrado bastante seguro, ¿de acuerdo? Aunque a los le gusta mantener ahora que hay fármacos antirretrovirales y a los digestivos sí que les gusta poner algún tratamiento. Lo que sí que se ha demostrado que no es seguro los pacientes que tienen un virus B inactivo, pero crónico. No le pongas terapia anti-TNF porque existe alto riesgo de reactivación y producir incluso una hepatotoxicidad aguda grave. Y durante su seguimiento, ¿qué tenemos que vigilar? Pues el efecto secundario más frecuente son las infecciones, ¿de acuerdo? Pero generalmente son infecciones banales, infecciones de vías respiratorias, infecciones de orina, pero que obligan al paciente a tener que tomar antibiótico y que obligan también a tener que retirar la medicación de manera temporal. Luego ya están pues descritas infecciones ya más atípicas, tuberculosis, micobacterias, hongonocardias, digamos que pacientes que están inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que tener precaución especial con ellos. Pero en general son fármacos seguros. Se ha visto que son fármacos que pueden desencadenar, empeorar la insuficiencia cardíaca, por lo tanto están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 o 4, ¿de acuerdo? Se han demostrado bastante seguros y después de 10 años todos los registros no han demostrado que estos fármacos aumenten la tasa de cáncer respecto a los pacientes con artritis reumatoide sin tratamiento biológico. Recuerda que los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo un poquito elevado de cáncer, sobre todo de síndrome linfoproliferativo, ¿vale? Estos pacientes, estas terapias están contraindicadas si ha habido un síndrome linfoproliferativo de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Y si ha habido una neoplasia sólida de mama, de próstata, de pulmón curada, pues se valora el riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Pero generalmente se recomienda por lo menos más de 2 o 3 años libre de enfermedad oncológica. Cada vez se ven pues fenómenos autoinmunes paradójicos más frecuentes. Estos pacientes, estos fármacos sirven, los anti-TNF, sirven para la psoriasis y está indicado para psoriasis, pero se pueden desarrollar una psoriasis paradójica o una vasculitis, o se pueden desarrollar también un lupus inducido, ¿vale? Pero son fenómenos secundarios bastante raros, pero que como cada vez se utilizan más y cada vez se mantienen más en el tiempo, pues lo estamos empezando a ver. Se me ha olvidado decirlo respecto a las infecciones, que de manera protocolaria hay que tienen que vacunarse de la gripe estacional y del neumococo, ¿de acuerdo? Y también las últimas recomendaciones, vacunación del virus B. Esos son los principales cosas que tienen que tener en cuenta. Principalmente van a ser infecciones, pero si el paciente está en insuficiencia cardíaca, sí. Durante el embarazo, la terapia de TNF en la mujer, sí, la mujer se tiene que suspender, ¿de acuerdo? Porque es verdad que se han demostrado fármacos bastante seguros, no han dado ningún tipo de efecto secundario en mujeres que se quedan embarazadas tomando la terapia de TNF, pero por protocolo de momento se tiene que suspender. En los varones, ¿de acuerdo? No hay ninguna recomendación. Eso salió hace poco. Parece que no alteran el esperma. Yo tengo pacientes que han tomado terapia de TNF y que los hijos que han tenido de momento no ha habido ningún problema, ¿vale? Pero tú no le puedes dar ninguna recomendación porque no hay respuesta a esta pregunta. Esto ha surgido en cuanto al esperma del varón, ¿de acuerdo? Yo he tenido pacientes que tomando anti-TNF han tenido niños, pero no, de momento parece que son bastante seguros, ¿eh? No es como el metotrexato que altera, que altera el esperma como tal. No, es que el metotrexato no puede. El metotrexato hay que suspenderlo, altera el esperma. Por lo menos, mira, a mí me gusta, dicen que las mujeres, sí, dicen, a mí me gusta esperar 6 meses. A mí me gusta esperar 6 meses, pero dicen habitualmente que con 3 meses es suficiente. Pero las mujeres, la planificación del embarazo me gusta 6 meses. Y luego a lo mejor de una artritis reumatoide muy severa, pues venga, 4 meses y le damos dosis también de ácido fólico, pero vamos, a mí me gusta esperar 6 meses. Y bueno, con el varón con la calidad de esperma, pues a lo mejor con 3 meses es suficiente. Más preguntas, más dudas. Una vez que se inicia el tratamiento de la artritis reumatoide con metotrexato, ¿cuál es la pauta? ¿Qué tiempo? El tratamiento de la artritis reumatoide con metotrexato es de por vida. De por vida, Sí. una vez de que se pone. Sí. Las remisiones o la curación espontánea es muy rara, ¿de acuerdo? La cosa es que tú le vayas ya ajustando, que pueda el paciente llevar una vida normal con bajas dosis y que tu objetivo sea poder retirárselo alguna vez. Pero el paciente tienes que ir mentalizándole, no vas a decir, hay que tener mucho cuidado, tienes que ir poco a poco, ¿no? Que te preguntan, pues ¿cuándo tengo que tomarlo? Bueno, no pienses en ello, poco a poco,
va a necesitar tratamiento de por vida, ¿vale? Pero eso le afecta mucho al paciente, tienes que ir más el poco a poco, ¿de acuerdo? Poco a poco, mira, primero es que tú estés bien. El paciente luego generalmente, pues efectivamente, durante los años, unas causas más frecuentes de fallo terapéutico, pues es el incumplimiento, es, ¿sabes?, de que no quieren tomar la medicación, pero luego ven claramente un beneficio. Pero un paciente con artritis reumatoide, con artritis crónica, es que te va a pedir medicación. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado ven claro beneficio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en un principio, el tratamiento de un artritis reumatoide es un tratamiento indefinido, porque en la tasa de curación o de remisión espontánea es rara. La cosa es que sí tenemos ya remisión con los fármacos. Y una vez que hemos conseguido la remisión, pues empieza a bajar poquito a poquito el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero inicialmente es indefinido. ¿Cuál es el problema de las terapias biológicas? Nos están machacando. Pues el precio. Está disparatado. Entonces tienen un precio pues disparatado. ¿Sabes? Como todos los tratamientos biológicos. De 9.000 a 12.000 euros al año. Por 100 pacientes, por ejemplo, ¿sabes? El gasto de biológicos se ha disparado en los últimos 10 años. Al principio no ha supuesto un problema farmacoeconómico y ahora sí lo supone. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? Le pones la quimioterapia, se muere o se cura. ¿Qué pasa con el paciente reumatológico? Le pones tratamiento biológico y ya lo mantienes de por vida. Entonces los pacientes se han ido sumando. Los pacientes que entran en terapia biológica fueron 2002, 2003, 2004, 2005. Los fármacos son revolucionarios, cada vez los pones más, es más seguro, y entonces el gasto farmacológico está disparatado, ¿de acuerdo? Pero no solamente para artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, y no solamente para eso, sino para psoriasis. Y no solamente eso para enfermedad inflamatoria intestinal, indigestivo, ¿de acuerdo? Entonces ahora hay un problema muy gordo, son muy caros, ¿de acuerdo? Entonces, todos tienen el problema cada vez mayor, pero es que en reumatología supuso una verdadera revolución, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que entonces el gasto honorario está aumentando exponencialmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos con los protocolos de actuación. Oye, no se puede poner terapia biológica a todo el mundo. Pues entonces el protocolo tiene que estar un protocolo establecido de quién se beneficia, ¿no? Hace 3 o 4 años es muy gracioso, ¿no? Porque estaban los foros de discusión entre los popes, los expertos, terapia biológica de inicio sí, terapia biológica de inicio no. ¿Sabes? Pero claro, ahora eso ya, realmente él puede iniciar terapia biológica de inicio, sobre todo en artritis grave, ¿sabes? Que como criterios de mal pronóstico, ¿vale? Todo eso es lo que está un poco en discusión, pero habitualmente la terapia biológica, ahora lo veréis, se reserva para los casos en que no se controlan con los TAMES clásicos, ¿de acuerdo? De momento. Y ahora otra cosa que nos están pidiendo es la famosa optimización, que alarguemos los tratamientos, conseguimos altas tasas de remisión, entonces empieza, al igual que tú metes altos, si lo tienes en remisión, pues le vas bajando la dosis, que le vayas bajando la dosis del Enbrel o del Humira. Entonces, si con el Enbrel 50, que es una semana, pues le puedes tener con 50 cada 2 semanas, pues en vez de 9.000 al año son 4.000. Por 50 pacientes, unos 200.000 euros al año que está ahorrado. ¿De acuerdo? Esto está empezando realmente a suponer un problema que a nosotros ya nos está empezando a tocar mucho la nariz. ¿De acuerdo? Porque nos están trasladando un problema que en realidad nosotros no tenemos. Porque te ponen el gasto farmacéutico, ¿sabes? Y te dicen ahí y te dicen, bueno, nosotros, pero te lo ponen. Entonces, pues bueno, la verdad que ahora hay un problema económico porque estos fármacos son revolucionarios muchas veces. Nosotros, ¿sabes? No curamos la enfermedad, pero sí la controlamos. ¿De acuerdo? Entonces, ha supuesto una alternativa terapéutica importantísima, pero ahora nos están trasladando el problema. Bueno, este es el protocolo que nosotros tenemos en el hospital. Entonces es un protocolo bastante habitual. Nosotros, diagnóstico, este es para artritis reumatoide, exámenes clásicos, metotrexato o leflunomida. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que un paciente entre en terapia biológica, ha tenido que pasar por metotrexato, ha tenido que pasar por leflunomida, ha tenido que pasar por la combinación de los dos, o ha tenido que pasar por triple terapia. ¿De acuerdo? Y si eso ha fallado, pues entonces terapia biológica anti-TNF. Si controla adecuada la enfermedad, mantenimiento. Si falla, le pones un segundo anti-TNF. Generalmente, si se utiliza un anticuerpo monoclonal, pasa a ser receptor soluble, y si receptor soluble, pasa a ser anticuerpo monoclonal. ¿De acuerdo? Y luego, si con eso lo mantiene, si con eso control adecuado, lo mantienes. Y si no, ya pasas a terapia no anti-TNF, que tenemos rituximab, tocilizumab o abatacept. Y si con eso consigues mantenimiento terapia,
Si control insuficiente, vas haciendo cambio secuencial. Bueno, ¿cuál es el futuro? Averiguar qué paciente le viene mejor, qué terapia le viene mejor. Porque hay artritis reumatoides, porque una artritis reumatoide no responde al anti-TNF y sí muy bien al TOCI o al rituximab. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de estar probando, es ver qué perfil de pacientes se benefician de un tratamiento o de otro. ¿De acuerdo? Ahí tiene que ver mucho con los kits genéticos, pero bueno, todo eso está en desarrollo, en evolución, ¿no? Mientras tanto, vas probando. ¿De acuerdo? Pero claro, también te porque vas probando, salen pautas de actuación, porque vas probando es como vas tirando el dinero, ¿no? Vas tirando miles de euros. Pero bueno, de momento eso es un poco lo que tenemos. ¿De acuerdo? Están saliendo kits de monitorización para ver si el paciente es sensible a anti-TNF o no pruebes un anti-TNF, prueba directamente ya otro cambio de molécula. El tocilizumab, que en monoterapia es más efectivo que el metotrexato, se quiere meter en primera línea, ¿sabes? Porque empezar con un anti-TNF si ya estos también están demostrando mucha eficacia, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso es lo que a día de hoy está, pues cómo se trata esta enfermedad para que es el mejor pronóstico para los pacientes, ¿no? Vale. De todo esto, ¿cuál es el papel de la atención primaria? Pues yo creo que este es el papel más importante, ¿no? El diagnóstico precoz, cumplimiento del tratamiento, el diagnóstico de efectos secundarios, sobre todo las infecciones, ¿de cumplimiento de la vacunación, diagnóstico de comunidad asociada y muy importante el control de factores de riesgo cardiovascular. Bueno, antes estos pacientes se morían de la enfermedad, se morían de tratamiento inmunosupresor mal controlado, un Cushing brutal con sus efectos secundarios o inmunosupresores clásicos que no sabíamos manejarlos. Antes del metotrexato, mis mayores empezaban muy poquito, ya cuando el paciente estaba deformado, pues vamos a probar el metotrexato. Empezaban con 2,5, 5, porque no sabían manejarlo. Y directamente empezamos desde el principio con 15, 20. ¿De acuerdo? Ha cambiado no solamente los fármacos biológicos, sino que sabemos manejar muchísimo mejor la inmunosupresión. ¿De acuerdo? Entonces los pacientes ahora de qué se mueren, pues se mueren de esto. Se mueren de ictus, de cardiopatía isquémica, de vasculopatía periférica. Entonces está muy de moda ahora con todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces hay popes de la reumatología que dicen que también nosotros tenemos que controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y no, esto no se ha llegado. No, hay que concienciar a la primaria de que estos pacientes tienen más riesgo y hay que ser más agresivos en el control de la hipertensión arterial, hay que ser más agresivos en el control de la diabetes y más agresivos en el control del colesterol. ¿De acuerdo? Hay unas pautas y yo creo que en el control de los factores de riesgo cardiovascular, en esos índices de riesgo, por la artritis reumatoide o el lupus, el tratamiento corticoideo ya es un factor de riesgo más, ¿no? Y a la hora de tratar o no tratar, pues se tiene en cuenta estos factores. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es, veréis en mis plantillas del tratamiento de artritis reumatoide o mis informes, control de los factores de riesgo cardiovascular, es primaria. Nosotros lo podemos detectar, porque siempre estamos haciendo análisis, pero es una cosa que tiene que ser primaria. La primaria, lo que tiene que estar concienciada es que son factores de alto riesgo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero y también insistir mucho en la detección. ¿De acuerdo? Nosotros intentamos no tener lista de espera, intentamos ser lo más accesible posible. Estos fármacos, cuanto antes introduzcamos el FAME, mejor el pronóstico. Por lo tanto, esos pacientes no se nos pueden pasar. ¿Vale? Y eso es lo que quería decir sobre los reumatismos inflamatorios crónicos. ¿De acuerdo? Yo creo que es lo más importante, los mensajes que os quería mandar. ¿Alguna duda? La mejoría de estas terapias, parte de los criterios clínicos, hay también marcadores analíticos El factor, ayer no, sobre todo la clínica. Entonces, para un control de una artritis crónica necesitas ver el número, cómo se encuentra el paciente por escalas analógicas visuales. ¿Cómo le ves tú? Está la escala visual del médico. ¿Cómo está la analítica? Si tiene anemia, la velocidad, la PCR, ¿de acuerdo? Y luego la exploración. Si tiene dolor o si tiene inflamación. ¿De acuerdo? Número de articulaciones tumefactas, número de articulaciones dolorosas. Esto es una evaluación global. ¿De acuerdo? Porque el paciente puede decir, estoy fatal, y luego no tiene nada de artritis, está perfectamente controlado. ¿De acuerdo? Me encuentro muy bien, y tiene una sinovitis, una velocidad de 100. ¿De acuerdo? Entonces que es una evaluación global. Eso es el famoso DAS28, los índices compuestos que nosotros utilizamos. ¿De acuerdo? Que vienen de eso. Entonces, a la hora de ver si el paciente está controlado o no, tienes que tener en cuenta todo eso. La evaluación global depende de la artritis reumatoide y la espondilitis. La espondilitis se fija en escalas y índices metrológicos. ¿De acuerdo? Y luego a ver si hay progresión o no radiológica, porque es lo que utilizamos daño estructural, ¿no? Que no haya erosiones, que no haya los geodas ni quistes, ¿de acuerdo? Que no haya progresión radiológica. ¿Más dudas?
tratamiento de otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Les voy a dar una orientación general, tampoco vamos a insistir en ello, ¿de acuerdo? Pues ya son enfermedades que bueno, que dentro de las manifestaciones más frecuentes es el dolor o la artritis, y también puede producir artritis crónica, pero estas ya son enfermedades más específicas, manifestaciones extraarticulares, que también pueden ver otro tipo de especialistas. Entonces, el primer mensaje es, estas enfermedades tampoco se entiende muy bien cómo se tratan. Es decir, yo puedo tener pacientes a lo mejor míos que tienen no, es que me han explicado de lupus y no tomo nada, no. Pero tú que tienes un lupus eritematoso sistémico, ¿y qué tomas tratamiento? Ninguno. ¿Ah? Y otra paciente tienes un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? ¿Y qué tomas? Pues tomo 15 prednisona, 100 dimurel y me están poniendo unas cosas en el hospital de día. Estoy malísima. ¿Eso cómo puede? Pues es el primer mensaje, ¿no? Pues que son enfermedades que tienen un espectro de manifestación muy variable. Es decir, un lupus puede ser estar asintomático o puede ser grave que lo va a matar. ¿De acuerdo? En función de dónde nos encontremos, le vamos a tratar. ¿De acuerdo? El tratamiento es proporcional a función de la gravedad. Y por eso una misma enfermedad la podemos tratar de manera muy distinta, hasta no tratar. ¿Vale? Y segundo, son enfermedades que pueden afectar al tejido conectivo de cualquier parte del cuerpo, al riñón, a los ojos, al pulmón, a la sangre, y por lo tanto son enfermedades que también ven muchísimos otros especialistas. Quien más vasculitis ve son los nefrólogos, ¿de acuerdo? Luego, las manifestaciones hematológicas severas, anemías hemolíticas autoinmunes en el contexto de un lupus, se trata igual que una anemia hemolítica, sin más, y tienes que pedir ayuda al hematólogo. Problemas pulmonares, diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares, diagnóstico diferencial de fibrosis pulmonar. Hace falta el neumólogo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. ¿De acuerdo? Lo que sí tienes que estar acostumbrado es el manejo de inmunosupresores y querer asumir esta patología que muchas veces es muy grave, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se trata pues que le lleve o le llevamos en conjunto con este paciente, con este médico, o le lleva un especialista diferente al reumatólogo. Los internistas les encanta también mucho esta patología y también hay muchos que se dedican a ello, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he dicho, los factores de riesgo cardiovascular. Vale. Pauta general, ¿cómo se suele tratar estas enfermedades? Tratando las manifestaciones articulares, las manifestaciones extraarticulares. Habitualmente van a necesitar corticoides sistémicos y añadir un inmunosupresor. Las artritis se suele utilizar metotrexato y antipalúdicos, y manifestaciones generales, estos son los fármacos que más habitualmente utilizamos: atropina, ciclofosfamida y micofenolate. ¿De acuerdo? Como veis, de los tratamientos biológicos, pues no han sido revolucionarios en estas enfermedades. ¿De acuerdo? Los anti-TNF están contraindicados en el lupus. De hecho, son causas de lupus inducido. ¿De acuerdo? Lo único que ha demostrado cierto beneficio es el rituximab en el lupus y en las miopatías y en las vasculitis. ¿De acuerdo? Pero aquí, la revolución sobre todo ha sido en que manejamos esto muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y los tratamientos biológicos, pues ahora hay un montón de estudios y prueban, y si vale el Enbrel para la retinoidosis, que si vale el Enbrel para la vasculitis del lupus, ¿de acuerdo? Pero de momento, el único que está viendo beneficios es el rituximab, que ya demuestra beneficios. Se utiliza en el lupus refractario, pero que todavía no tiene indicación. Se utiliza en la miopatía, pero que todavía no tiene indicación, y que sí que tiene indicación, que se hace poco en New England, para el tratamiento de las vasculitis sistémicas ANCAS positivas. Habitualmente el lupus eritematoso sistémico, con corticoides sistémicos, con corticoides tópicos que lo manejan mucho los dermatólogos para el lupus cutáneo. Para la artritis, cuando tiene artritis crónica, el metotrexato y los antipalúdicos es lo que habitualmente manejamos. ¿De acuerdo? Azatopina, ciclofosfamida y micofenolato para la afectación, las pneumonitis típicas del lupus. Acordáis que es de 1, 2, mesangial, focal difusa, y luego la no me acuerdo la otra, ¿de acuerdo? Para las enfermedades renales, afectación pulmonar, afectación hematológica, trombopenias, hemolíticas, trombopenias, enemias hemolíticas autoinmunes, síndrome de Evans, ¿de acuerdo? Suelen ser bastante graves. Luego la terapia biológica hay dos fármacos para el lupus. El que tiene indicación es el belimumab, que inventó un índice a la hora de sacar en el ensayo clínico, que con lo que fase 3, con lo que se consiguió la indicación, hizo un índice compuesto, ¿vale? Porque claro, aquí la pregunta es, ¿pero el belimumab para qué vale? ¿Para la artritis del lupus? ¿Para la nefropatía del lupus? ¿Para las manifestaciones cutáneas del lupus? ¿Vale para todo? ¿De acuerdo? Entonces,
lo que se hacen, este es el problema de hacer ensayos clínicos con este tipo de patologías, ¿no? Entonces el belimumab está aprobado en el lupus, pero no para la nefropatía del lupus, no para la afectación psiquiátrica del lupus, porque no se utilizó en estos casos. Yo tengo una sola experiencia del belimumab. Parece que la indicación clásica es las artritis crónicas con mucha manifestación cutánea y con mucho dato serológico, DNA muy disparado, mucho consumo de complementos. De todas formas, de momento tiene su indicación, pero ahí está. Y el rituximab se quiere utilizar en lupus refractario, se utiliza en anemias hemolíticas y trombopenias refractarias, en nefropatías refractarias, pero tiene que seguir utilizándose por uso compartido. ¿De acuerdo? Inmunoglobulinas se pueden utilizar trombopenias refractarias, la anticoagulación cuando existe un fosfolípido y riesgo de trombosis asociada. El síndrome de Sjögren, generalmente tratamiento sustitutivo, ¿de acuerdo? De algunos artificiales. La pilocarpina, este salagen, se utiliza y es efectiva cuando hay pool salival, cuando todavía queda pool salival, ¿de acuerdo? Y luego los antipiréticos para la artritis. Metotrexato, ciclofosfamida, ya cuando manifestaciones renales en el Sjögren es habitualmente la fibrosis pulmonar, pero generalmente asintomática. Y bueno, es algo que el Sjögren se suele asociar mucho a criobulinemia, ¿de acuerdo? Que puede producir una nefropatía o una nefritis que necesita ciclofosfamida. Y luego el Sjögren con grandes hipertrofias parotidias, siempre vigilar que no desarrollen un linfoma glandular, un linfoma parotidio. Miopatías inflamatorias habitualmente se tratando con corticoides, directamente asocia el metotrexato o acetropina, y los casos resistentes rituximab o inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Estamos de polimistitis y dermatomiositis. Ojo que muchas veces suelen ser para neoplasias, ¿vale? Y las vasculitis sistémicas diferencia claramente los ANCA y las de grandes vasos, artritis temporal, Takayasu, el Berger, ¿de acuerdo? En las ANCAs positivos, pues parece ser que rituximab parece que dentro de los protocolos, fuera de los protocolos de corticoides, ciclofosfamida, acetopina, el rituximab parece que ha cogido mucha fuerza, sobre todo con el último estudio del New England, aunque siempre en las manifestaciones mayores la ciclofosfamida es fundamental, ¿de acuerdo? Y para vasculitis de grandes vasos, tipo artritis temporal, polimialgias reumáticas, parece que tiene que ver mucho la interleucina 6, que es el tocilizumab, y están intentando sacar su indicación, pero bueno, todavía no la han conseguido. Vale, otra consideración de enfermedad autoinmune, por supuesto, la misma profilaxis CBC que hemos visto hasta ahora, lo mismo de vacuna neumocócica, virus B, virus B y gripal. No he hablado profilaxis, tratamiento de osteoporosis corticoidea, son fármacos que van a requerir, altas dosis de corticoides y habitualmente hay que añadir un bifosfonato, ¿de acuerdo? Durante su seguimiento, factor de riesgo cardiovascular y luego siempre el fosfolípidos, pacientes con mayor riesgo de trombosis, realmente se les antiagrega, bueno, pues ya depende de cada circunstancia particular. Tampoco me he querido extender mucho en esta patología, ¿no? Eso que quería decir yo sobre las enfermedades autoinmunes. No sé si queréis que os dijera alguna cosa más, porque ya con esto ya vamos a acabar. ¿Ninguna duda? ¿Seguimos? Va. Pues ya simplemente para el fenómeno de Raynaud y la uveitis. ¿Por qué os quiero hablar de esto? Pues bueno, porque son dos síndromes que puede ser la manifestación de una enfermedad con etiopatía o una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Y que nos sirven muchas veces para detectar pacientes que no eran diagnósticos, nunca habían sido diagnosticados, y luego para el diagnóstico precoz de esta patología. Ya hemos hecho una charla primaria del fenómeno de Raynaud, recordar rápidamente lo que es. Tiene una alta incidencia de prevalencia con colagenosis, sobre todo con la esclerodermia, y luego, por lo tanto, detección de patologías especialmente graves. La esclerodermia es una patología muy grave, ¿de acuerdo? Recordar que es una respuesta vasospástica exagerada a las arterias, exagerada al frío, al estrés emocional, y como siempre se dice, el fenómeno de Raynaud va al VAR, blanco, azul y rojo, ¿de acuerdo? Que es fase de palidez, provocada vasoconstricción, sigue sin llegar la sangre, se ponen azules, morados, de este color, ¿de acuerdo? Los dedos, y luego el cuerpo se da cuenta, oye, que no llega sangre, y rápidamente se abren los vasos y llega la sangre rojo, ¿de acuerdo? Puede ser completo si se dan las 3 fases, o incompleto. En algunos pacientes prevalece la palidez, y en otros pacientes prevalece la cianosis, ¿de acuerdo? Distribución universal, al 3-5% de la población. El 80% va a ser primario, es decir, que no se asocie a ninguna enfermedad. Y el 12% ya vienen con una enfermedad asociada y suelen ser ya más graves, ¿de acuerdo? Y un 8% va a ser indeterminado.
Sí, tienes un fenómeno de Raynaud, tienes algún estigma de conectivopatía, pero no cumples criterios de nada. ¿De acuerdo? La diferencia entre primario y secundario, aquí lo tenéis. Lo más importante, el primario, realmente empieza desde siempre. Desde siempre me pasa esto. Bueno, pues probablemente sea primario. Ojo, sobre todo la gente que empieza con 30, con 40 años con fenómeno de Raynaud, lo más probable es que sea en el contexto de una conectivopatía. ¿Vale? Y obviamente luego leeremos las pruebas, pero sobre todo el fenómeno de Raynaud severo que produce isquemia y úlceras isquémicas, pues eso sí que probablemente sea, eso no es un fenómeno de Raynaud primario. ¿Vale? ¿Por qué es importante el fenómeno de Raynaud? Porque es la primera manifestación de la esclerodermia en el 70% de los casos y un montón de patología, ¿de acuerdo?, que podemos diagnosticar de manera precoz. Y por lo tanto hay campañas de sensibilización de que, oye, es de que estas enfermedades no se pueden pasar, ¿de acuerdo? Sobre todo la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad muy grave, ¿de acuerdo? Y los clásicos protocolos de actuación que podemos tener con primaria, lo detecta, ¿de acuerdo? La clínica, y se pasa a que le estudiemos. ¿De acuerdo? Habrá que hacer unas pruebas que ahora veremos. Si es negativo, pues algunos dicen de repetir las pruebas en 2 años, y si es positivo, pues en función de la gravedad y el tipo de conectivopatía, lo seguiremos nosotros o lo seguirá primario. ¿Vale? ¿Esto incluso el Raynaud primario? Cuando tiene, no, el de Raynaud primario tendremos que decir que es primario. Cuando es que le hagamos... Bueno, pero que hay que estudiarlo. Sí, no el Raynaud primario sí. ¿Cuál es lo que solemos hacer a un paciente con fenómeno de Raynaud? Historia clínica y exploración física es fundamental. ¿De acuerdo? Habitualmente se le hace una analítica, hormonas tiroideas, en función de la anamnesis y exploración, placa de tórax y manos, y luego siempre hay que hacerle una capilaroscopia. ¿De acuerdo? Dependiendo de la sospecha diagnóstica, pues se le pedirán anticuerpos más específicos de esclerodermia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a lo que es la capilaroscopia? Que es medir, ver la morfología de los capilares. ¿De acuerdo? La capilaroscopia puede ser normal o patológica. Una capilaroscopia normal en el contexto de un fenómeno de Raynaud primario y patológica con megacapilares, hemorragias, alteraciones de vascularización. Hay diferentes tipos de alteraciones capilaroscópicas que nos hacen sospechar un tipo de patología u otro, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del fenómeno de Raynaud? En función de si es primario o secundario y en función de la gravedad. ¿De acuerdo? El primario generalmente con las medidas generales es suficiente. El paciente sabe cuándo le da, evitar la exposición directa al frío, evitar vasoconstrictores, tabaco, cafeína, té, ¿de acuerdo? Y luego, otras veces sí que hace falta tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico en función de la gravedad, ¿de acuerdo? Habitualmente el primer escalón, nitratos con nitroglicerina y los calcio antagonistas. En medios casos es suficiente y sobre todo a lo mejor solo en invierno. Los IECAS también están indicados. Además es que los IECAS se utilizan mucho en la esclerodermia para proteger. Los IECAS han cambiado el pronóstico de la esclerodermia por la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva esclerodérmica era una de las complicaciones más graves y el paciente se moría. Una crisis hipertensiva. Con la introducción de los IECAS, pues la mortalidad por nefropatía en la esclerodermia ha disminuido muchísimo. ¿Vale? Y luego, ya para fenómenos de Raynaud muchísimo más graves, pues utilizamos las prostaglandinas intravenosas, los inhibidores de receptores de antetelina, antiagregantes plaquetarios, en casos mucho más graves, pues se puede valorar la anticoagulación. ¿De acuerdo? Pero esto ya estamos hablando de cuando ya son esclerodermias establecidas y generalmente todos estos fármacos son de uso hospitalario. Eso es lo que quería decir del fenómeno de Raynaud. ¿De acuerdo? Y finalmente, de las uveitis. ¿Por qué voy a hablar de las uveitis? Porque también nos sirve para diagnosticar patología autoinmune. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, ¿pero qué tiene que ver el oftalmólogo con el reumatólogo? Pero ¿por qué le están viendo juntos? ¿Por qué está recibiendo tratamiento inmunosupresor? Bueno, pues también quería hablar finalmente de esto porque, para que lo entendieseis, ¿no? Básicamente, ¿qué es la uveitis? Pues recordando la anatomía del ojo, la uveitis es la inflamación de la capa media del ojo. ¿De acuerdo? En función de qué zona se esté afectando, hablamos de uveitis anterior, de uveitis intermedia y de uveitis posterior, ¿de acuerdo? O de panuveitis, que está toda inflamatoria. Este diagnóstico es oftalmológico, ¿de acuerdo? Es el oftalmólogo que ve. Si la clínica es un ojo rojo o dolor ocular, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es uveitis anterior, esto es lo que se afecta: el iris, iridociclitis, ciclitis anterior, uveitis intermedia, astenitis, ciclitis, uveitis posterior, retina coroides, coroiditis, retinitis, retinitis. ¿Y esto qué tiene que ver con reumatología? Pues mirad, estas son las causas más frecuentes de uveitis según la localización, ¿de acuerdo? Y de repente, uveitis, las graves, recurrente, mira,
más de la mitad se asocia con una espondilitis, ¿de acuerdo? No recurrente, espondilitis, aguda bilateral, psoriasis, síndrome de Pino, espondilitis, crónica, AIJ, sarcoidosis. Antes las uveitis no se curaban, era en las AIJ, artritis idiopática juvenil, una de las principales causas de ceguera. Si vosotros vais a muchos trabajadores de la ONCE tenían una AIJ, ¿de acuerdo? Idiopática, esclerosis múltiple, espondilitis, ¿de acuerdo? Chorioretinitis, toxoplasma, lupus, síndrome idiopática, Behçet, ¿veis? Idiopática. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál ha sido la historia de todo esto? Pues habitualmente los oftalmólogos tenían patología ocular grave, uveitis de repetición, uveitis, conjuntivitis, ¿no? Pasaba. Y de repente a lo mejor un día dejaba de venir el médico, el paciente, pues se la ha curado, ¿Y que no se la ha curado? Es que a lo mejor le había diagnosticado al reumatólogo de una espondilitis, le había puesto tratamiento para espondilitis y había dejado de tener uveitis, ¿de acuerdo? Luego otra vez es que se veía, pues lo veo el reumatólogo y decía, este paciente, oiga, ¿y usted nunca había tenido síntomas? Bueno, a mí la espalda siempre me había dolido y he tenido artritis de vez en cuando, pero no sé, nunca... Y el oftalmólogo no está preparado para detectar esos casos, ¿no? Llevo yendo al oftalmólogo desde hace 10 años, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, hace 10 años lo habíamos diagnosticado. Entonces, de todo esto, pues los grandes POPES, que son las unidades que se han montado de colaboración entre oftalmología y reumatología, pues dijeron, hombre, lo ideal es que haya una colaboración estrecha, ¿de acuerdo? Para que haya un diagnóstico precoz de estos pacientes. Entonces, les que montamos unidades de uveitis en que hay una colaboración estrecha para diagnosticar precozmente la patología uveal. Entonces, según qué afectación tenga el paciente, si tiene una uveitis anterior, busca espondilitis. Si tiene una uveitis posterior, pues busca vasculitis, síndrome de Behçet. En función del tipo de afectación ocular, se busca una patología u otra. Porque a lo mejor, tratando la patología de base, el pronóstico va a mejorar. Pero no solamente eso, también porque hay colaboración. Porque muchas veces, aunque la patología sea solamente en el ojo, va a necesitar altas dosis de corticoides, va a necesitar inmunosupresores, y el oftalmólogo no está acostumbrado a manejar esos fármacos. Y entonces pide ayuda. Y dice, yo te digo lo que tiene, pero hay que ponerle corticoides, hay que ponerle azatropina, hay que ponerle... Entonces, esta colaboración también es muy buena, ¿de acuerdo? Y por último, es que esta patología también se está beneficiando mucho la terapia biológica, ¿de acuerdo? Había antes uveitis muy severas que no respondían a nada y ahora con la terapia anti-TNF está beneficiando. Y por lo tanto, la colaboración para manejar todos los fármacos, pues también es muy importante. Por eso, también el tema de explicado es de por qué hoy en día hay una colaboración muy estrecha entre oftalmología y los servicios también de reumatología, ¿de acuerdo? Y en los pacientes que tienen uveitis es una de las preguntas, o patología ocular, que nosotros más frecuentemente hacemos en la anamnesis a un paciente, ¿vale? Y esto es lo que quería ya deciros. Al final hemos estado... Tenía muchos casos clínicos, pero no voy a poner ningún caso clínico, ya contarme las dudas y ya está. ¿Tienes alguna duda? El ojo seco, que es muy frecuente, Sí. ¿requeriría investigar más? Pues depende de los síntomas, ¿de acuerdo? Yo generalmente eso lo manda mucho oftalmología. Yo le hago una anamnesis. Si la anamnesis no es contributoria, no le pido estudio, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente pues, que le piden los sanas. Pero todo va a depender de la historia clínica, ¿de acuerdo? Y si el paciente no cuenta dolores articulares, si la actuación física no tiene datos de Sjögren, de las gimnasias, hipertrofia parotidia, entonces no cuenta nada, yo no le pido un estudio. Porque aunque tenga los sanas positivos o tenga un Sjögren de baja expresividad, el tratamiento no va a cambiar. Es hidratación, ¿vale? Pero sí que nos lo pueden mandar estudio de ojo seco muy llamativo o cuando ya tienen queratitis. Cuando ya hay queratitis y una agresividad en la córnea, pues sí que le haces un estudio, ¿no? Por lo menos unos sanas para descartar un Sjögren. Pero si es no muy agresivo, yo no lo puedo hacer nada. No, la arteritis temporal es un diagnóstico clínico. O sea, no... Es decir, si tú sospechas una arteritis, si tú sospechas una arteritis temporal, le tienes que poner corticoide, miligramo, kilogramo. No urgencias, o sea,
pues tú le vas a pedir una biopsia de la arteria temporal, pero aunque la biopsia sea negativa, si la sospecha es alta, le tienes que tratar. Entonces la sospecha es con una clínica muy llamativa y una serie de criterios diagnósticos, cefalea, engrosamiento de la temporal, aumento de la velocidad, ¿de acuerdo? Y biopsia compatible y respuesta corticoide. Entonces, recordad que si hay sospecha de artritis temporal, hay que ponerle miligramos, kilogramos, 60 miligramos de prednisona. Los ANCAs ahí no te valen, porque los ANCAs no es una vasculitis ANCA positivo. El diagnóstico de artritis temporal es clínico. Entonces, y lo más sensible, específico, es este dolor de cabeza y la claudicación mandibular. La claudicación mandibular es muy típica y casi ninguna otra enfermedad la produce. ¿Vale? Entonces, siempre a los pacientes con polimialgia, le preguntaré por claudicación mandibular. Pero si hay sospecha de artritis temporal, hay que ponerle miligramos de prednisona. Pero la claudicación mandibular no es que le caiga, es que se cansa. El paciente está masticando y de repente se cansa. Es por la isquemia, porque no llega a la sangre. Entonces es claudicación, no es que eso no es simplemente que puede ser de diferentes tipos, pero la claudicación mandibular es igual que la claudicación en miembros inferiores. No es que estoy cansado, no es que voy caminando y de repente voy perdiendo fuerza porque no me llega la sangre. ¿De acuerdo? Pues sí, aquí igual. Voy masticando, ¿ves? Me canso, por movimientos repetitivos, pierdo fuerza porque no llega sangre, claudico. Pero esa es ANCA negativa. Esta es vasculitis de grandes vasos. Pues hemos terminado, hoy sido unos campeones, vamos. Pues nada, yo creo que ahora sí que nos van a pedir ahí fuera para el test para El mismo, ¿no? El mismo. Bueno, yo creo, no sé si a ver qué dicen, espérate. Ayer cuando hablaste de las... ¿Te acuerdas que te comenté que tenía un señor que pensaba que era un espolón del calcáneo y que luego no... Sí. Que luego no era. Que luego es que he estado mirando las radiografías esta mañana, le hice una foto y he visto que tiene ahí el... Una clasificación de la aquí. Claro. Pero él le duele aquí. Sí. Entonces le duele aquí, bueno, ahí un poquito, pero vamos. Entonces, ¿qué le hago entonces aquí? Nada, ahora, pero ¿qué queda así? Como 45, 48 años, 50 todo lo más, por ahí. Y tiene una fascitis plantar, o sea, es plantar. Sí, el dolor es plantar. Entonces, el tratamiento escalonado. Un tratamiento escalonado. El antiinflamatorio, nada, no le he hecho nada. Pues puedes valorar infiltrarlo, ¿puedo? Que sería el siguiente escalón. Luego, a lo mejor mandar a la rehabilitación y luego si él no te cuenta ninguna cosa más, no te cuenta ninguna otra historia, sí. Tratarlo y ir viendo. ¿De acuerdo? Puedes valorar infiltrarle y mandar a la rehabilitación. ¿Y la infiltración dónde se la pongo? Bueno, es un calcáneo nunca o sea, la de la parte a plantar no lo he puesto, es el lateral. Es aquí mismo. ¿El de la fascia es lateral? Sí, esta es. Donde le duele aquí, entonces lo puedes infiltrar directamente aquí, sí. O le metes la aguja por aquí. ¿Por ahí? Por aquí debajo, justo para que llegue aquí, para que deposites el corticoide. Hasta luego, para que deposites el corticoide aquí. Sí. Y si no, pues lo mandas o lo mandamos a rehabilitación. Venga, hasta luego. Y preguntar fuera por lo de rellenar lo del papel este. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Nada, no. Lo que pasa es que es verdad que esta patología, pues esa parte blanda es así, es más rollo. Gracias, Pablo. Venga, hasta luego. Tiene los pies súper planos. También, ¿no? Yo decía, a lo mejor también le podía influir, pero claro, yo no me había fijado en la radiografía en esta hora. Como ayer lo comentaste, me he vuelto a la radiografía, sí. Pues claro, yo lo que estoy buscando es el espolón del calcáneo. Claro, entonces ahora tiene el espolón, pero en un sitio distinto donde le duele. Ya. Entonces a lo mejor es un hallazgo sin más. A sentar sin más. Tenía un espolón en el tendón de Aquiles, pero eso no explica el dolor de la planta del pie. Claro. Lo de la planta del pie es de una fascitis plantar. Eso es de la fascitis plantar y ya está. Y ya está. Entonces, si mientras no cuente ninguna otra cosa más, pues tu tratamiento es falta. Vale. Tratamiento rehabilitador, tratamiento analgésico, tratamiento inflamatorio, le puedes infiltrar, ¿de acuerdo? Puedes mandar la trauma o no mandar nosotros como rehabilitador. Tratamiento ortopédico, le puedes poner las
las taloneras que ayudan. Claro, sí, eso carga es lo también. que yo le había dicho también. Eso. Ponerse Eso también le va a aliviar, que pierda peso si tiene mucho sobrepeso, porque las ejercicios plantar son muy habituales en gente con mucho sobrepeso. Sí que tiene un poco. Sí. Tampoco es mucho, pero sí que sobrarán 10 kilos. Y luego ya, ¿sí? Luego ya va bien. Y bueno, ves más, pues lo mandas. Pues, Vale. como deja al reuma, al rehabilitador, al trauma. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, de la patología de parte blanda, en el hospital no solemos asumirla, Ya. porque nos quedamos con la inflamatoria. Claro. ¿Sabes? Es lo que tiene, digamos, un poco la patología de parte blanda, digamos, lo que está ocurriendo un poco en la seguridad social. Estamos, digamos, tan colapsados. En ese aspecto, yo no puedo asumir un colon calcáneo. No puedo. O sea, es decir, le tiene que lo mando a rehabilitación, lo mando a primaria, porque se busque la vida, porque yo no tengo hueco para andar infiltrándole, tengo que tener las inflamatorias. Pero sí que, pero otra cosa es que tú que si lo mandes, nosotros lo vemos que no tiene ninguna otra cosa más y ya nosotros lo mandamos a la habitación, o bueno, si veo que está muy fastidiado, pues que le infiltramos, ¿sabes? O que nos ponemos ahí el hueco. ¿Me puedes dar una recomendación a esto? ¿Sí? El hueso, ¿no? Sí, que debo hacerme una placa o algo. Empezar. Esto. Yo me esperaría y que te quede por supuesto, pero yo no te estoy. ¿Qué tiene? Pues como una especie de bultito, pensaba que podía ser algún osteoma, osteoide, así, ¿no? Pero vamos, no te duele. No duele nada. Es un bulto con una depresión, que no empieza a notarlo así hace un poquito de tiempo. Mira, No a mí me parece... acaba de buscar una tendinitis axilia en un no sé, paciente a de veces 80 y inquieta pico como años, en qué que le rama doy, cae, ¿no? le mando a reuma, ¿qué hago? Una tendinitis axilia. Sí. Pues dale antiinflamatorio. Y ya está. No le mando a fisioterapia allí en el Hombre, si centro. puedes, Sí, mándaselo, puedo. claro. Sí, sobre todo porque a lo mejor si tiene tanta edad, por intentar rolar de antiinflamatorio. No, le tengo con narcosia. Bien. Pero vamos, lo puedes, Y a pero... fisioterapia, ¿no? Fisioterapia. Vale. Yo, vamos, que la patología de parte blanda, o sea, que en este aspecto, cuando ya no podéis hacer más, Sí. tenéis que llevarla. Pues claro, tú, o sea, le he puesto antiinflamatorio, le he puesto tratamiento ortopédico, le he hecho infiltraciones y no va bien, pues es que obviamente pues algo más tienes que hay que llevarlo, hacer, claro. ¿sabes? O sea, otra cosa, tú puedes asumir una patología hasta cierto punto, ¿no sabes? O sea, que eso no... Yo os pongo el tratamiento un poco escalonado, porque creo que también podéis asumir hasta cierto punto, no podéis asumirlo todo, sobre todo no podéis asumir los que van mal. Los que van mal, pues a lo mejor requieren, pues eso, que se le mide, o una rehabilitación más específica, incluso a lo mejor va a acabar en un tratamiento quirúrgico si es gente joven, ¿no? Pues eso No, no, es el 80 y pico años. Gracias. Y bueno, y con las espondilitis anquilosantes, que de pronto ya dejan de dar síntomas y Gracias, no se hace claro. nada, no se hace nada, ¿no? Las espondilatopatías, afortunadamente, hay más de revisión, ¿no? Tenemos revisiones anuales, o meses, ¿no? O gente así. Pero vamos, ahí, si no tiene ningún síntoma, Nada y nosotros le vigilamos que no se anquilose, ¿no? Porque hay gente muy aguantadora. Ya. Y que luego sí a lo mejor tiene progresión radiológica y dice, pues sigue de tratamiento. Ya. Pero es muy raro que un paciente tenga progresión radiológica sin tener. Ahí sí hay gente que tiene revisión. ¿Sabes quién es mía? Claudia Domingo, ¿verdad? Ah, sí, Claudia. La he visto hoy. Sí, claro, No la sé, vi Claudia hasta tiene hoy. esclerodermia. Ya, Y con la afectación hepática además está ahí con mucha está muy mal Claudia. Pero bueno, está peor. Yo cuando la cogí llevaba 3 años que es una neuropatía sí, la operaron hasta... y tenía una miopatía y tenía un Raynaud, ¿sabes? Tiene un centrómero. Pero Claudia es que además tiene una cirrosis primaria. Claro.